Segundo domingo de Adviento. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de Baruch, capítulo 5, del 1 al 9. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete de gala para siempre con la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en un trono real. Dios ha mandado que se baje todo monte elevado y toda colina encumbrada. Ha mandado rellenar los barrancos hasta aplanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, y le mostrará su justicia y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 125, del 1 al 6. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los paganos decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 1, versículo del 4 al 6 y del 8 al 11. Hermanos, siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que si Dios ha inaugurado entre ustedes una obra buena, la llevará a feliz término hasta el día de Cristo Jesús. Dios es testigo que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús, y esta es mi oración: que el amor de ustedes siga creciendo más y más en conocimiento y en sensibilidad para todo. Así llegarán ustedes al día de Cristo limpios e irreprochables, colmados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanias, virrey de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás,
fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo áspero se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, queridos hermanos, iniciando la segunda semana del tiempo de Adviento. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento. Seguimos avanzando en estos días que nos preparan para celebrar esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, una venida, como ya hemos comentado en días anteriores, una venida en la debilidad de la carne humana, una venida en el sufrimiento y aparente fracaso de la muerte, una venida en la que, queriendo quedarse entre nosotros, Dios hecho hombre, quiso quedarse de la manera más humillante, podemos decir así, más humilde, bajo la apariencia de pan y vino. Una primera venida pues en debilidad, en fracaso y en apariencia de pan y vino. Este es el tiempo de Adviento. Este es uno de los aspectos que se resalta en este tiempo de Adviento. Prepararnos para celebrar esa primera venida de nuestro Señor. Y también lo hemos dicho en días anteriores, prepararnos con ese mismo sentimiento, con ese mismo deseo, con ese mismo afán de todos aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento que esperaban a su Redentor, a su Salvador. Apenas Dios lo prometió en aquel lejanísimo momento o primeros momentos de la humanidad, cuando apenas había caído el hombre, representado por Adán y Eva, y cometieron el pecado que llamamos original, porque da origen a todos los demás pecados. Y entonces Dios, no queriendo abandonar su obra más perfecta, el hombre, no queriendo abandonar el proyecto que tenía para el hombre, le va a decir al demonio, que estaba bajo la figura de la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Desde aquel momento se inició esa promesa de enviarnos un Salvador, alguien que iba a vencer al demonio. Pues esa promesa tiene cumplimiento con la venida del Redentor, su primera venida. Y luego, ya estando entre nosotros el Redentor, el Salvador, Dios hecho hombre, Jesucristo, Él nos va a prometer que va a venir por segunda vez. Y en esa segunda vez ya no será como la primera, en debilidad, en fracaso, en apariencia, sino una venida en poder y gloria, su segunda venida. Y con su segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio universal y el fin de la historia y el fin del cosmos, el fin de todo. Y el tiempo de Adviento nos prepara para celebrar con esos sentimientos con que esperaron esos grandes hombres del Antiguo Testamento la venida del Redentor, su primera venida, y nos prepara también para la segunda venida. Estar ya dispuestos, disponibles, a disposición de Dios. Y por eso, especialmente en esta segunda semana del tiempo de Adviento, y prácticamente a lo largo de todo el Adviento, la Iglesia nos presenta la figura de San Juan Bautista. ¿Quién mejor para disponernos a esta celebración de la primera venida del Señor? Él no solamente, Juan Bautista, no solamente lo esperó, lo señaló, sino que también dio testimonio
dio testimonio de su presencia ya entre nosotros, la presencia del Salvador. Hoy día, en el Evangelio de San Lucas, precisamente se nos habla ya de San Juan Bautista. Pero primero, como es característico en San Lucas es un gran historiador. Desde sus primeras palabras en su Evangelio, ya San Lucas muestra esa intención de presentarnos la verdadera historia de nuestro Señor Jesucristo, esa historia salvadora de nuestro Señor dentro de la gran historia de la humanidad. Y por eso, aquí en el Evangelio de hoy, desde los primeros versículos de este capítulo 3, San Lucas nos presenta para la historia, para los historiadores, el mundo donde se va a desarrollar la vida de San Juan Bautista y por lo tanto también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza hablando del Imperio Romano, del emperador Tiberio, de los diferentes procuradores y podríamos decir reyesuelos que a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, pues de una y otra manera gobernaban junto con el emperador. Pero en este caso lo centra en la zona de Judea, de la Palestina de ese tiempo. Y nos presenta pues a quien es emperador en ese momento, que es Tiberio. Luego al gobernador de Judea, que es Poncio Pilato. Después al virrey de Galilea, que es Herodes. El hermano de Herodes, Felipe, virrey de Iturea y Traconítide. Y Lisanias, virrey de Abilene. Podríamos decir que este es el panorama del Imperio Romano en sus autoridades civiles. San Lucas nos está diciendo: lo que les voy a contar realmente sucedió. Se puede ubicar en el tiempo y se puede ubicar en el espacio. ¿En qué espacio? En ese determinado espacio que era la Palestina de entonces y en el gran Imperio Romano gobernado por Tiberio. En el tiempo de estos personajes, porque históricamente está comprobado el tiempo en que vivieron estos personajes, no solamente por lo que se hace referencia a ellos en la Biblia, sino por la historia de los grandes historiadores romanos, como pueden ser Suetonio, por ejemplo, Suetonio que narra la vida de los emperadores. Entonces, San Lucas plantea esto, la historia civil, podríamos decir así, la historia política nos lo presenta, pero no solamente eso, sino también la religiosa, la del pueblo de Israel, porque habla del pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que en ese momento pues efectivamente estaban al frente del pueblo, de la fe del pueblo judío, Anás y Caifás. Pero aquí es cuando San Lucas introduce a Dios. En medio de todas estas autoridades civiles y religiosas, San Lucas va a decir: entonces fue dirigida la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Se está refiriendo a Juan Bautista. La palabra de Dios vino a Juan Bautista en medio de este gran ambiente que es el Imperio Romano, que es esa zona de Palestina. San Lucas nos está introduciendo la historia de la salvación en la historia de la humanidad. No puede ser de otra manera, porque nada que suceda en la historia, cualquier mínimo acto, nada es indiferente a Dios. Todo está previsto por Dios, todo está en la mente de Dios. La historia es necesariamente teológica. Y estamos hablando de la gran historia. No me estoy refiriendo solamente a la historia de la salvación, sino a toda la historia. Toda la historia es teológica, es decir, religiosa. Está gobernada por Dios. Quieran o no quieran los grandes
poderes o señores que quieren dirigir o que creen que dirigen el mundo. Todo está dirigido por Dios. San Lucas lo dice de esta manera: entonces fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. En medio de toda la realidad mundial, en medio de toda la historia del mundo, ya sea la del emperador, ya sea de los diferentes virreyes en ese tiempo conocidos, pues en medio de todo eso vino la palabra de Dios. También ahora la palabra de Dios viene al mundo, a la tierra, está entre nosotros, está entre los grandes, aparentes señores y poderosos del mundo, que aparentemente dirigen la historia de la humanidad. Pero como escuchaba hace poco, la historia de la humanidad, al fin y al cabo, no está dirigida por los que aparecen a grandes niveles dentro de las sociedades mundiales. La historia de la humanidad está dirigida por Dios y desde abajo, desde los pequeños, desde los que aparentemente no contamos en el mundo, y sin embargo, ahí está la verdadera historia. Sucedió antes, lo vemos aquí en el Evangelio, lo vemos en la vida de Juan Bautista, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María. ¿Qué fue de los poderosos de esos tiempos? Y también lo sigue siendo ahora. Y entonces comenzó Juan Bautista a recorrer la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Este es el espíritu del tiempo de Adviento, el llamado a la conversión. Este es el llamado que está presente a lo largo de todos estos días de Adviento, precisamente para celebrar dignamente la primera venida del Salvador. También nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su vida pública, empieza llamando a la conversión. Conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. Ese va a ser el primer llamado de nuestro Señor Jesucristo, a la penitencia, a la conversión. Y esto es lo que hace aquí San Juan. Por eso decíamos al inicio que a lo largo del tiempo de Adviento, y especialmente esta segunda semana de Adviento, se nos propone la persona, la figura, las palabras, los hechos, el testimonio de San Juan Bautista para toda la humanidad, especialmente para la cristiandad, con su llamado a la conversión. Y decía San Juan decía San Lucas que Juan predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y recordaba lo escrito por el profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo áspero se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Esto es lo característico de este tiempo: el llamado a la penitencia, el llamado a la conversión, que lo torcido se enderece, que lo áspero se iguale, y entonces verán la salvación de Dios. La salvación de Dios estaba cerca. San Juan Bautista es el precursor del Salvador, el que lo antecedió, el que unos meses antes lo señaló. Ese es el Cordero de Dios, el que incluso no habiendo nacido aún ni él, Juan Bautista, ni el Redentor, pero que ya estaban en las entrañas de sus madres, San Juan Bautista, en su mamá Isabel, el niño en su madre María, Juan Bautista, en el encuentro entre las madres, ya Juan Bautista dio señales de la presencia del Salvador. Se alegró y saltó de alegría en el vientre de su madre. Ya empezaba a cumplir su misión. Juan Bautista cumple su misión
llamando a la conversión y dando testimonio de Jesucristo. Un testimonio que lo llevó a señalarlo. Ese es el Cordero de Dios. Y un testimonio que lo dio también con su propia vida, confesando la verdad, que lo llevó hasta la muerte. Esto es indicativo para el cristiano, para nosotros. Eso es lo que espera también Dios de cada cristiano, de cada persona, de cada católico. Presentar a Jesucristo, mostrar a Jesucristo y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Adviento es un tiempo propicio para ello. Por eso, hoy día se nos presenta, y durante esta semana se nos presenta la figura de Juan Bautista, primero también para invocarle esa fe, esa fortaleza para presentar nuestra fe, para dar testimonio de Jesucristo. Y luego, efectivamente, presentar a Jesucristo también con nuestras palabras y desde luego con nuestro testimonio. Vamos a invocar, como siempre, esa poderosa intercesión de la Virgen Santísima. Ella es la primera en esperar de manera totalmente consciente la venida, el nacimiento del Salvador. Invocamos esa intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.